7:59, cambia el reloj, las 8 de la noche. Tenemos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Estamos en vivo en todas nuestras redes sociales y los invitamos a partir de ahora que hagan parte de esta conversación, discusión, análisis de hoy sobre la que sin duda alguna ha sido la noticia este fin de semana pasado, desde el viernes cuando se aprobó en la Cámara de Representantes la reforma pensional, no solo por la importancia de que tengamos ahora un nuevo modelo de pensiones en Colombia para absolutamente todos los colombianos, sino por el trámite político de la reforma que tiene serios cuestionamientos. Se dice desde varios sectores que violó lo que es la base del trámite de los debates en Colombia, que tiene vicios insanables, insubsanables más bien, que serían entonces analizados ya en la instancia mayor, la Corte Constitucional, que deberá analizar si se respetaron principios como estos y que les vamos a explicar, de transparencia, publicidad, deliberación y consecutividad. Esos dos últimos son los que dicen muchos sectores, incluso políticos allí en el Congreso, que se violaron cuando se acogió el texto aprobado en el Senado de la República y no se dio un debate amplio en la Cámara de Representantes. ¿A quienes están cuestionando? Vamos a verlos en pantalla. Son exactamente 36 o más bien 41 congresistas de partidos tradicionales, 11 del partido de la U, podemos quitar el banner, son 11 congresistas del partido de la U cuya cabeza había anunciado serios cuestionamientos. Allí ustedes los están viendo. Son 11 entonces del partido de la U que han hecho incluso cuestionamientos al gobierno y a sus proyectos en el pasado. Sigamos entonces con otro partido. 11 de la U, 20 del Partido Liberal. Esta colectividad sin duda alguna fue la que le dio el mayor empujón a la iniciativa. Vemos a varios representantes, ya les vamos a contar cuáles son sus motivos para haber acogido este texto. Estos son los 20 del Partido Liberal y estos se suman entonces a otros 5 del Partido Alianza Verde. Este es partido de gobierno, pero llegó muy dividido a esta discusión. Hoy vamos a hablar con una congresista de este partido que precisamente no comparte esta postura y terminamos con los 5 del... Bueno, hay 5 del Partido Conservador que no nos salen allí, pero estos también son curiosos. ¿Por qué? Porque son los 3 del pacto histórico que no estuvieron de acuerdo con acoger el texto del Senado. Ahí lo ven ustedes. Les quedo viendo las caras de los 5 del Partido Conservador. 8:02. Vamos entonces inmediatamente al Congreso de la República, no precisamente para hablar sobre este tema, sino que en sala de prensa, como tenemos aquí los temas políticos, hoy ha habido mucho movimiento en el legislativo. Juan David Ríos, nuestro compañero que cubre la fuente de política, ha estado literalmente saltando de una cámara a la otra porque el ministro de Defensa enfrentó en la Cámara debate de moción de censura y en el Senado de control político. Juan David, un resumen de lo que ha sido el legislativo en esta jornada de hoy. Hola María Camila, ¿qué tal? Una feliz noche para usted y para todas las personas que se conectan a esta hora en Sala de Prensa. Mire, en el Senado de la República se acaba ya de levantar la sesión. Había falta de quórum a este debate de control político que se llevó a cabo al ministro de Defensa, específicamente para hablar sobre la inseguridad en Colombia, más que todo en el suroccidente del país, en los departamentos del Cauca y en los departamentos también del Valle del Cauca. Ahí los senadores expusieron sus argumentos frente a esta situación de orden público sin la presencia del ministro Iván Velázquez, porque se encontraba en Cámara de Representantes en moción de censura, también citado el día de hoy. Una jornada bastante amplia aquí en el Senado, en donde los puntos más álgidos fueron entre la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, partido que citó a este debate de control político, y la senadora también Aida Quilcue, más que todo por la presencia o la participación que tienen los indígenas para velar por la seguridad por sus propias comunidades en los territorios. Ese debate se dio en el Senado de la República. Sin embargo, en Cámara de Representantes, pues el ministro Iván Velázquez llegó desde temprano, a las 11 de la mañana, a estar atento a ese debate de moción de censura. Sin embargo, el tiempo no ha dado para que se dé el debate al ministro de Defensa, Iván Velázquez, porque continúa el debate al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en Cámara de Representantes, también por toda la situación que se está presentando frente a la atención en salud del magisterio, de los maestros, por parte también del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Es lo que se vive en este momento. Se levanta sesión entonces en Senado, un debate de control político álgido entre los partidos de oposición y también senadores del pacto histórico frente a la situación de inseguridad que se está viviendo en el suroccidente colombiano y medidas que debe tomar el gobierno nacional para evitar que esto se siga ocurriendo en ese sector. María Camila.
Juan David Ríos con toda la actualidad legislativa. Gracias, Juan David, por haber estado aquí en sala de prensa. Vamos a ir a otro punto del Congreso porque allí está uno de los representantes que votaron a favor de acoger ese texto del Senado. Él está, supongo yo, desde su oficina. Es el representante Carlos Ardila del Partido Liberal. Representante, bienvenido a sala de prensa. Un gusto. Hola María Camila, el gusto es mío. Estamos aquí en plenaria, acabamos de terminar la moción al ministro de la Salud y empatamos con la moción al ministro de la Defensa. Hoy es día de emociones. Día de emociones y también de responder cuestionamientos. Se lo planteo de una vez. ¿Qué responde usted a estos cuestionamientos que le han hecho a usted y a los otros 36 congresistas que estuvieron de acuerdo con acoger el texto del Senado de la reforma pensional? Bueno, varias razones. Lo primero es que a mí me gusta el texto del Senado. El texto que aprobó Senado, a mi juicio, recoge las preocupaciones. Es un acuerdo sensato, es un acuerdo responsable que se realizó entre diferentes bancadas y una de esas bancadas que resultó protagonista fue la bancada del Partido Liberal. El texto, para poner tan solo un ejemplo, en el artículo 24, el texto que viene de Senado, a mi juicio, termina siendo un texto sensato y responsable por lo siguiente, porque la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima, en esa modificación incluyó que le otorgaría facultades al gobierno nacional para reglamentar lo concerniente a fondos. Y a mi juicio esto resultaba bastante riesgoso porque la señora ministra en diferentes oportunidades había expresado, entre otras cosas, que si de ella dependiera, ella terminaría con los mismísimos fondos. Así que, a mi juicio, para poner tan solo este ejemplo, el artículo 24 recoge de manera responsable un gran acuerdo, un acuerdo serio en materia de pensiones, y por eso lo acompañamos y por eso acogimos, teniendo en cuenta que el acuerdo de Senado, a mi juicio, era un acuerdo que se había discutido con rigor, que si bien también se discutió en la Comisión Séptima, recogía mejor el texto de Senado que lo de Cámara. Las facultades consignadas en Cámara, a mi juicio, no debían quedar incluidas. Representante, usted da precisamente en el punto, y es que si bien le podía gustar el texto del Senado, lo que dicen muchos es que aquí se violó un principio fundamental y es el de dar los debates en el legislativo. Y le podría mencionar 6 sentencias de la Corte Constitucional en las que ha dejado claro que para que un proyecto, una ley que sale del legislativo sea válida, tiene que cumplir con absolutamente todos los debates que establece la Constitución. ¿No se violó este principio aquí? Claro que no, María Camila. Esta no es la primera vez que se acoge un texto de una Cámara. El Senado ha hecho lo propio con la Cámara de Representantes, ha acogido textos de Cámara de Representantes y eso no significa que el debate no se dé. Cuando la proposición se somete a consideración, hay un amplio debate alrededor de la misma y muchos expresaron preocupaciones, otros expresamos acuerdos con el texto del Senado. Yo he puesto aquí un ejemplo de solo un artículo, podríamos hablar de otros más, pero lo que vemos es que este tema se ha realizado en el Congreso de la República y en ambas cámaras, unas han acogido las de otros, la de la otra cámara, para poner aquí ejemplos puntuales, en las reformas tributarias lo hemos hecho en diferentes oportunidades, así que este tema jurídicamente tiene todo el sustento, tiene todo el peso y damos la discusión y dimos la aprobación con responsabilidad porque tiene fundamento lo que se ha hecho en la Cámara de Representantes. Pero, representante, el cuestionamiento es eso. ¿Dónde está la...? No significa que porque antes lo hayan hecho, esta vez es válido. Puede que las otras veces también sea cuestionable. Mi pregunta es, ¿por qué es responsable aprobar algo así sin siquiera repetir el debate entonces? Escuchar los cuestionamientos de nuevos representantes que no estuvieron en la Comisión Séptima. Usted, por ejemplo, no los pudo plantear en esa comisión. Los debía plantear en la plenaria de la Cámara. Las preocupaciones que nosotros teníamos, María Camila, en su mayoría se reflejaban en el texto del Senado. Por eso acompañamos el texto del Senado y ese es parte del debate y es parte de la discusión. Y muchas de las proposiciones que aquí se habían radicado también se veían acogidas en ese texto. Por eso muchos de los autores de las proposiciones terminaron acompañando la proposición porque el texto del Senado recogía en su mayoría sus proposiciones, algunas modificatorias, otras eliminatorias,
y otras que tenían como propósito artículos nuevos que se habían eliminado en séptima y que luego se incluían acá. El debate se ha dado, este es un debate que se ha planteado con mucho rigor, que ha tenido la participación de diferentes sectores, de comunidades. La discusión ha sido suficientemente amplia, María Camila, y la Cámara de Representantes dio una discusión y tomó en su gran mayoría la decisión de acoger un texto que se conocía y que se había discutido en diferentes oportunidades. Representante, hoy hablamos con un compañero suyo, Álvaro Rueda, y con un representante del Partido Conservador, Gerardo Yepes, que además de decir que compartían como usted el texto del Senado, agregan que ellos no estuvieron de acuerdo con la estrategia de la oposición, que con lo que ellos califican como artimañas quería atrasar el debate y que prefirieron que se aprobara en vez de exponer o dejar en riesgo la iniciativa. ¿No será que sumando todas estas razones uno llega a la conclusión de que les ganó el afán, representante? Sin lugar a dudas, los tiempos apremian, María Camila. Este es un proyecto de ley que, si bien ha tenido una discusión amplia, también hay que decir que en el Senado tardó varios meses, que en la Comisión Séptima se dio una discusión también no de meses, pero sí amplia, y lo que vemos es que debía estar aprobado antes del 20 de junio. Entonces, sin lugar a dudas, el tiempo apremia. Y también hay que decirlo, muchas de las estrategias que han implementado aquí, que si bien son legítimas, también no dejan de ser dilatorias. Recusar a las bancadas una a una, día a día, un día recusan una bancada, otro día recusan a otra. Aquí se han radicado recusaciones sin fundamento alguno, se han radicado recusaciones con base en anuncios de medios de comunicación, con titulares de prensa y cosa parecida. Y las recusaciones son taxativas y en su gran mayoría es cuando se tenga conocimiento de un conflicto de interés de uno de los congresistas que participa del debate, se procede a recusarlo. Y ninguna de esas recusaciones terminó recogiendo lo que expresa la norma. A pesar de eso, la mesa directiva, en una actitud que dicen ellos garante, trasladó a la Comisión de Ética para que ellos estudiaran y para que procedieran a la discusión. Todas ellas fueron negadas por la Comisión de Ética, pero sin lugar a dudas se puede hoy decir que la cantidad de recusaciones se convirtieron en una estrategia dilatoria en el debate de la reforma pensional, y esto es de lamentar. Sin lugar a dudas, el debate hay que plantearlo con argumentos, con proposiciones, pero no a través de recusaciones. Una pregunta final, representante, que de hecho plantea aquí un usuario, y es que dice que todo se reduce a la mermelada. ¿Cómo negar esta tesis del lentejismo si, por ejemplo, hay congresistas en su partido o el mismo César Gaviria, el expresidente jefe de su partido, que había pedido que no se respaldara este proyecto, entre otras cosas porque no tenía respaldo de un aval fiscal, y que algunos como usted y como los otros 19 lo aprueben? Bueno, yo no conozco una posición oficial del presidente Gaviria y tampoco del Partido Liberal. El Partido Liberal no tiene bancada desde el mes de octubre del año 2023. Y este es un tema que hemos reprochado y que yo he expresado en una y otra oportunidad. El partido no ha asumido posiciones oficiales, el partido no ha expresado una posición oficial frente a las reformas, incluida la reforma a la salud. Recuerde usted que el comunicado del presidente en su momento eran unas apreciaciones del director del partido, pero eso nunca se llevó a una bancada y por ende nunca hubo una posición oficial. Y lo propio ha ocurrido con las otras reformas, María Camila, ocurrió con la reforma de la educación, el partido no fijó posición, discutimos la reforma pensional, el partido ni siquiera convocó a una bancada para discutir, y este es un tema de gran interés y desafortunadamente no tenemos posiciones oficiales. Yo aquí he visto dar el debate, he visto plantear unas soluciones interesantes. El Partido Liberal expresó desde el momento en que se declaró partido de gobierno, por allá en el mes de junio, a finales de julio del año 2022, donde se expresa en ese comunicado de prensa que el país requiere de un ajuste al sistema de pensiones, y eso finalmente es lo que se está dando. De seguro hay muchas diferencias, en el mismo Partido Liberal hay diferencias, hay posiciones distintas, pero la discusión se dio, la discusión se planteó, y yo sí creo que el país tiene que reformar su sistema de pensiones. Bastaría con tan solo revisar lo que tenemos hoy en el presupuesto del 2024, 63.6 billones de pesos del presupuesto general de la nación se destinan
para poder completar el valor del sistema pensional que supera los 90 billones de pesos. Colpensiones tan solo aporta cerca de 30 billones de pesos. El resto, María Camila, es parte del sistema pensional. Y esto lo que nos permite interpretar es que el sistema es insostenible en el tiempo, y en el tiempo entiéndase en el corto plazo, porque tenemos una variación de cerca de 30% año a año. Ese es el incremento, y eso no hay presupuesto general de la nación que pueda asumir semejante carga fiscal. Pues son las razones para su votación del representante Carlos Ardila del Partido Liberal, que votó sí para acoger el texto del Senado en la Cámara de Representantes, que finalmente dio con la aprobación de la reforma pensional. Representante, gracias por su tiempo y por exponernos aquí sus razones. A usted, María Camila, tendríamos muchas más: la participación de las mujeres en el sistema pensional, la cobertura que se pasa de un 23% a más de un 50%. Podríamos dar muchas más razones. Hay mucho tema para plantear y hay muchas razones para apoyar esta reforma. Gracias, representante. A las 8:15 seguimos en el legislativo, pero vamos a hablar con otra congresista. Ella también debe estar por allí en pasillos o en su oficina, la representante Katy Jubinao de la Alianza Verde. Representante, bienvenida. Estábamos mostrando aquí en una gráfica que 5 de su partido votaron a favor de acoger el texto del Senado. Si quieren pueden ponchar ahí la de la Alianza Verde. ¿Por qué posiciones tan distintas en un mismo partido y qué opina usted de quienes pues dieron este paso para no debatir y acoger el texto del Senado? Bienvenida. Esperen, yo no estoy escuchando a la representante. Hola, ya. Ahora sí. Adelante, representante. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, para nadie es un secreto que el Partido Verde en este momento está dividido. Está dividido con un grupo que apoya fuertemente al gobierno, que aún se consideran coalición de gobierno, y hay otros conmigo que hemos integrado un grupo que con el tiempo se ha venido tornando más independiente conforme los escándalos y hierros de este gobierno han ido avanzando. Yo no puedo hablar por los colegas de mi partido que creyeron que acoger el texto del Senado era una buena idea, pero ciertamente hay otros varios, entre las que me encuentro, que creíamos que esto viciaba la reforma pensional. Ojo, no porque nos opusiéramos a la reforma pensional, eso es algo que yo no logro entender. En la Cámara había un alto grado de acuerdo sobre la reforma pensional, era absolutamente previsible que iba a pasar. El viernes, cuando hicieron esta jugadita, ya se habían adelantado las audiencias públicas de ley, ya se habían votado los impedimentos, de manera que teníamos todo el viernes para entrar a fondo en el articulado. Se supone que el sábado también nos iban a citar todo el día, teníamos todavía el lunes, el martes y hasta el miércoles. Es decir, teníamos por lo menos 5 o 6 días más para discutir a fondo la reforma y aprobarla, pero pues ante el país quedó claro que quizás el gobierno fue presa de su afán, de sus miedos al disenso entre Cámara y Senado y en una eventual conciliación, y creo que sin duda se equivocó porque por el afán creo que violaron el principio de publicidad y creo que violaron el principio de garantía de deliberación. Si esto es así, entonces la exequibilidad de esta reforma, lastimosamente, que estaba bien enfocada, no obstante necesitaba algunos ajustes, que era lo que queríamos proponer en la Cámara, pues creo que se va a ver bastante comprometida en la Corte Constitucional. De repente, quizás el otro año, en el primer semestre, estamos ante la declaratoria de inexequibilidad de esta ley. Representante, entonces usted nos deja claro, contrario a lo que dice el representante Ardila, compañero suyo que votó totalmente contrario a usted, que la posición no es en contra del articulado del proyecto, es en contra del trámite, y nos menciona los principios de publicidad y deliberación. Uno entiende por la palabra deliberación que es que no se dio el debate. ¿Por qué se violó el de publicidad? Aterricémosle a la gente ese principio. Bueno, para que la ciudadanía que nos ve se familiarice, el reglamento del Congreso, que es la ley quinta, estipula un trámite con unos mínimos debidos para que los congresistas estudiemos, evidentemente y lógicamente, lo que vamos a debatir y lo que vamos a votar. Es a lo que se llama el principio de publicidad. ¿Qué creo yo que debió hacer el gobierno si lo que quería era que acogiéramos el texto de Senado? Pues el jueves, cuando nos mandaron la citación oficial a la plenaria del viernes, habrían tenido que adjuntar
la ponencia de Senado y, de nuevo, para cumplir el principio de publicidad, en esa citación decir lo que se va a votar mañana no es la ponencia de Cámara, que fue lo que estaba junto en la citación, sino la ponencia de Senado. Representante, con eso hubiese surtido. La interrumpo solo para que nos haga una claridad ahí, es decir, no tiene nada de malo o no es contra la ley quinta acoger un texto. El problema fue que ese no se publicó el día anterior en los anuncios para la plenaria. No se publicó el día anterior, pero tampoco el mismo día, es decir, el viernes, se nos entregó una copia física, que ese es otro de los requisitos que ha dicho la Corte Constitucional en previas sentencias cuando ha tumbado las leyes por la falta del principio de publicidad, que si dado el caso en el debate surge la proposición y surge la idea de que acojamos el texto de una u otra Cámara, lo que deben hacer es adjuntar en físico, impreso, los artículos o la ponencia, en este caso la ponencia de Senado. Como todo el país vio, eso no sucedió, eso está en cámaras. Simplemente el pacto histórico radicó la proposición, a nosotros no nos entregaron ningún texto y en materia de minutos eso se votó. Yo le puedo dar fe de que varios representantes, entre esas yo, antes de votar, estábamos angustiados preguntándole a nuestros asesores sobre ciertos artículos que íbamos a votar con la ponencia de Cámara y que no estábamos seguros cómo había quedado en Senado. O sea, no teníamos por qué saber el detalle de la ponencia de Senado y yo por eso voté no. Yo terminé votando no a una reforma que yo sí estaba apoyando. Ahora, no hay que decir tampoco que la reforma estaba perfecta como venía para la plenaria de Cámara. Había que ajustar el tema de la entrada en vigencia, a mi juicio también el régimen de transición, unos temas de las subcuentas generacionales que por fortuna eso sí estaba en el texto de Senado, entonces eso es de lo bueno que uno puede decir, pero también se les fue el mico de la doble comisión a los fondos privados. Ojo, el gobierno avaló en la plenaria de Senado que a los fondos privados de pensiones se les diera doble comisión y ahora van a terminar recibiendo muchísima más plata por supuestamente administrar los saldos con menos responsabilidades, porque realmente la mayoría de las responsabilidades las va a tener ahora Colpensiones. Entonces, nosotros queríamos dar ese debate, traíamos varias proposiciones, queríamos proponerle a la plenaria ajustar varias medidas, pero no fue posible, aun cuando varios representantes en ese momento pedimos que no se nos obligara a acoger el texto de Senado en virtud de que habían faltado el principio de publicidad y que ni siquiera se nos había permitido deliberar propiamente sobre el articulado de Cámara. Entonces yo sí creo, de nuevo, lastimosamente, porque esto va a ser una frustración para probablemente millones de personas cuando esto se caiga, si se cae el otro año. Entonces el mensaje para el gobierno es: no por madrugar más, amanece más temprano. Hay que hacer las cosas bien hechas para que las transformaciones bien hechas queden en firme y no estemos en un año en el punto cero otra vez. Perdimos 2 años de trámite, si es que se cae la ley y habría que volver a empezar con una reforma pensional, lo cual sería muy desafortunado. Vicios de trámite, lo mismo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo que usted y su colega Catherine Miranda también advirtieron. Cuando usted ve este panorama, representante, y escucha a sus colegas decir que ellos acogieron el texto del Senado porque les gustaba el texto del Senado, ignorando todos estos factores, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿En verdad es ese desconocimiento de la ley quinta o qué es lo que hay detrás de esta votación así? Lo que yo creo, y que no solamente le pasa a este gobierno, sino que le ha pasado a gobiernos en el pasado, es que el afán por generar un titular de que se aprobó su proyecto los lleva a incurrir en estos afanes que terminan viciando los proyectos. Para una anécdota corta, con la ley de financiamiento del presidente Duque, que se cayó exactamente por la misma situación. Se aprobó en Senado la ponencia y obligaron a la plenaria a votar la ponencia de Senado sin la debida publicidad. Yo creo que entonces las cosas terminan saliendo mal. Algo que yo he repetido insistentemente. Uno, o digamos los que hemos militado en sectores políticos alternativos, de centro, centroizquierda, de izquierda, no esperábamos que los gobiernos del pasado hicieran nada distinto. Es decir, era esperable que siempre estuvieran pupitreando cosas en el Congreso, con jugaditas en el Congreso. Era a lo que nos tenían acostumbrados. Y cuando este gobierno llega al poder, y quienes, no sé si ya equivocadamente terminamos apoyando al presidente Petro, lo hicimos con la esperanza
y con la ilusión de que esas cosas iban a cambiar, de que este gobierno de verdad iba a promover un diálogo nacional, unos procesos de concertación entre los distintos sectores del país, que de verdad iba a echarse al hombro la causa de transformar la dinámica del Congreso, que no todo se terminara aquí pupitreando, que no se terminaran aprobando las cosas por acuerdos a puerta cerrada, que nunca nadie sabe qué es lo que están acordando, o porque estén repartiendo mermelada. Entonces, ¿qué es lo que entristece y qué es lo que desilusiona? Y en mi caso particular me duele que este gobierno no solamente esté haciendo lo mismo que criticó en el pasado, sino que por momentos se torna bastante peor. Sí. En su talante autoritario, en su talante de atropello. Hoy, en la moción de censura que estamos adelantando el ministro de Salud, vimos algo tan inaudito como lo del viernes pasado. El gobierno intentándonos censurar nuestra intervención. El ministro dijo que a él no se le daba la gana de responder y no respondió y se fue. O sea, es una violación al principio de separación de poderes que yo nunca había visto. Entonces, es muy triste que este gobierno le esté demostrando al país que era un cambio, pero de mañas, o que era un cambio para peor. Representante, una pregunta final porque se nos acabó el tiempo. Ante estos vicios y estas irregularidades legislativas tan evidentes, ¿no será que cobra fuerza esa teoría de que a veces el gobierno quiere que esto sea lo que pase, que cuando el proyecto llegue a la Corte, pues se lo tumben para fortalecer ese discurso de que no se pudo hacer el cambio? Pues María Camila, si uno se pone con suspicacias e inclusive le permite la entrada a ciertas teorías de la conspiración, yo realmente no encuentro ninguna explicación para que el gobierno de manera tan tonta y tan torpe haya viciado la reforma pensional, que de las 3 reformas sociales era la que mejor encaminada estaba desde lo técnico. El sistema de pilares existe en el mundo, eso no era un invento de Petro, es decir, hacia allá había que ir. Y estaban los acuerdos, solamente tenían que permitir la deliberación entre una y otra cosa que sí íbamos a discutir. Uno no entiende por qué a última hora deciden de manera tan absolutamente atropellada, abusiva e inclusive antipática con los representantes que queríamos aportar, meterla, digamos, con esta jugadita de aprobación a última hora con el texto de Senado sin publicidad. Cualquier persona que vea esto desde afuera y le digan, óyeme, es que ellos se quieren autosabotear para que esto se le caiga, yo creo que le hace sentido, porque por eso pareciera lo que estuviera... Sí, y es que es lo que están diciendo muchos juristas y muchos constitucionalistas hoy. Representante, se me acabó el tiempo, discúlpeme cortarla así, prometo que la volveremos a invitar aquí a Sala de Prensa, pero como siempre un gusto y gracias porque usted desde el pasado hacía control político desde afuera del Congreso, entonces sabemos que siempre nos ayuda a entender estas dinámicas del legislativo. Mil gracias. Mi compromiso es el control político y así seguirá siendo, a pesar de todo. Gracias a ti por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Un saludo, representante, y también a ustedes, nuestros usuarios que nos están dejando varios comentarios sobre este actuar legislativo. Magali Rosso dice, no más corrupción, el país no aguanta tanta pobreza extrema. Dice que es una vergüenza internacional estos senadores, otros países, los abuelos son responsabilidad moral. También están hablando Magali Rosso. Carlos Hernández dice no piensan en los pobres, en los ancianos, como sus padres están bien económicamente, le importa a los ancianos que no tuvieron oportunidades. Son sus comentarios, sus opiniones que como siempre recibimos y valoramos mucho aquí en Sala de Prensa. No se despeguen, para ampliar más este tema pensional y otros temas económicos ya llega Signo Pesos. Feliz noche.